entonces con la enseñanza del fruto del Espíritu. Y rápidamente quiero montarme para no perder el hilo de la enseñanza, no perder el tiempo en donde nos quedamos la última vez al respecto. El subtítulo que tenía por delante es cómo mostramos el amor hacia Dios y hacia las demás personas. De ahí en adelante les empecé a mencionar algunas de las áreas de vida en la cual estaríamos nosotros mostrando a Dios que verdaderamente le estamos amando. Y una de ellas es que la expresión de amor sería a través de la obediencia a su palabra. Y ahí vimos algunos contextos bíblicos. Rápidamente voy a avanzar y el segundo punto que mencioné para que lográramos entender cuál es la forma y la manera en la que le estamos mostrando al Eterno que verdaderamente le amamos es a través de el servicio. El servicio es otra forma de expresarle al Eterno que verdaderamente le amamos. Y este servicio no es precisamente dirigido hacia Él, porque ustedes saben que el Eterno habita en la eternidad, sino que este servicio tiene que ver con aquel servicio que nosotros le brindamos como hijos de Dios vivo a aquellas personas que forman parte de la congregación y a veces afuera de la congregación. Nuestro testimonio, aún ahí, nos permite demostrarle al Eterno que verdaderamente le amamos. El tercer punto que mencioné para manifestar o testificar que verdaderamente amamos al Eterno es a través de la corrección o la disciplina. Esa corrección o esa disciplina que viene de parte del Eterno. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que no logra entender cuál es la forma en la que la corrección de Dios viene a nuestras vidas. Y como no la entiende, no sabe que está en esa formación o en esa educación, entonces lo rechazan. Algunos de ellos incluso hasta blasfeman al Señor. Entonces debemos de entender en qué consiste, pero ese es un punto, como le digo, que ya lo hablé. Si no, usted tendría que ir a temas anteriores para que pueda lograr avanzar en el tema al respecto. El cuarto punto que mencioné para que lográramos demostrar amor es a través del toque físico, es otra expresión de amor. Y es que este punto también fue necesario recalcarlo porque ciertamente muchas personas tienen necesidad de ser amadas. Y resulta que cuando una persona está dispuesta a manifestar el amor del Señor, tiende a dar un abrazo sincero. Y algunos de ellos hasta dar un beso honesto y sincero. Pero cuando las personas están tan dañadas, no reciben un abrazo como tal, porque para ellos es una hipocresía. No consideran que aquello sea sincero. Y hasta algunos llegan a expresar y decir que eso no va con ellos. El quinto punto que mencioné al respecto es el amor se expresa también cubriendo las faltas de los demás. En ese punto también me quedé un poquito hablando al respecto para poder dejarlo bien entendido. Pero una vez más, mis amados hermanos, para poder avanzar hoy con el tiempo, lo invito a que usted pueda buscar, sería el tema anterior a este, y así pues lograr entender qué fue lo que se dijo al respecto de cubrir las faltas de los demás. El punto a donde llegué fue el sexto, y de aquí en adelante es donde voy a continuar según el Espíritu del Santo, así me lo permitan. Y es que el amor se manifiesta ayudando a otros. Y en este punto decía anteriormente que quería darme a entender. Con la ayuda del Espíritu Santo, este punto es sumamente interesante, pero muy importante lograr entenderlo de acuerdo a lo que el Eterno quiere que realmente nos manifestemos. Y manifestemos pues obviamente el amor que es de Dios para con los hombres al respecto. El amor, se manifiesta ayudando a otros. En primera de Juan capítulo 3 verso del 17 al 18. Voy a leerlo
en esta versión, y dice, si alguno tiene posesiones de este mundo y ve, recalco, subrayo, y ve a su hermano en necesidad. Usted lo puede ahí subrayar, mi amado hermano y mi amada hermana, y seguirme por favor en el hilo de esta enseñanza. Y aún cierra su corazón en contra de él. ¿Cómo puede estar amando a Jehová? Eso dice esta versión. Hijitos, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. En este contexto para mí tiene mucho que decir, pero es necesario que lo entendamos, no con la mentalidad humana, ni acuerdo a las emociones o sentimientos del hombre, sino debemos de entenderlo a la luz de las Escrituras. Dar es una de las mayores, es una de las mayores muestras de amor que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para demostrar que verdaderamente el amor del Eterno está en cada uno de nosotros. Pero es necesario que entendamos que cuando las Escrituras nos está hablando en los zapatos de un creyente, dentro de la comunidad del pueblo y los hijos de Dios. No está hablando para que vivamos para los hombres. Ciertamente tenemos que ser luz en medio de tantas tinieblas, pero quiero de un modo o de otro, vuelvo, repito, recalco y subrayo, que entendamos que en este contexto y la Escritura nos está hablando a nosotros, nos está hablando para que como hijos del Dios Altísimo, dentro de la comunidad de creyentes, podamos, al ver la necesidad o saber de la necesidad de un hermano o de una hermana o una familia que forma parte de la congregación, podamos nosotros ayudarles, brindarles una ayuda. En nuestras posibilidades, tampoco es que tiene que ser algo así que no teniendo nos exigen a dar. Eso no es posible. O sea, no podemos robar para venir y tratar de cubrir la necesidad de otro. No, no es esa la intención. No es esa la idea. No puede ser así. Porque el dar o cubrir la necesidad del hermano, esto tiene que ser entendido según nuestras posibilidades. Y debemos entenderlo de la siguiente manera. Sé que hay iglesias muy grandes. Y dentro de esas iglesias grandes, generalmente es fácil encontrar a abogados, jueces, ingenieros, hombres en alta nivel social económico. Y por ende, estas grandes congregaciones tendrán muy buenas entradas financieras. Y a estos, pues les resulta más fácil venir y cubrir la necesidad de alguna casa o de alguna familia. Pero cuando la congregación es algo pequeña, esto se vuelve realmente una carga. Porque en comunidades pequeñas de creyentes se llega a tener personas en que económicamente están muy limitados. A veces tienen trabajos, a veces no tienen trabajos. Hay personas que decimos aquí muy ticamente la pulsea para lograr tener o sustentar el alimento de la casa. Entonces, cuando uno como ministro tiene un cierto grado de conocimiento de estas vivencias en el pueblo, pedirles y pedirles y pedirles y pedirles para cubrir la necesidad de otros llega a hacerse una gran carga. Entonces uno tiene que lograr entender que de hacerse sería para cubrir la necesidad de alguien que verdaderamente forma parte de la comunidad, de la quejilá del Dios eterno. No puede ser que la congregación se cargue en venir y suplir una canasta de víveres, llenar una canasta de víveres
para tratar de cubrir a una persona que ni siquiera tiene temor de Dios, una casa que no tiene temor de Dios. Gente que muchas veces se le ha llevado la palabra, pero cuando se les hace la invitación, esa gente dice, no ha llegado mi tiempo, o creo que no es el momento. Expresiones como tales donde podemos entender que aquella casa, aquella familia, aquella persona no quiere nada con Dios. Y entonces, porque pasamos por ahí, dizque evangelizando y vimos que están en una condición de miseria, de pobreza, o cuando pasamos por ahí, se abrieron tanto que dijeron, no tenemos nada que comer, no tenemos eso y lo otro. Y en otras palabras, lo que están haciendo es tirando el anzuelo para ver qué iglesia cae y empieza. Porque hay quienes creen y entienden, ¿verdad? Como algo mal interpretado, que las iglesias están para cubrir la necesidad de todas las personas que vivan en necesidad. Cuando yo miro las escrituras y me apoyo en ello, me doy cuenta de que no es así. Por ejemplo, en los consejos que vemos desde este capítulo, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 17 y 18, yo quisiera irme rápidamente para ver los versículos 1 y 2 y apoyarme en esto. Primera de Juan, capítulo 3, verso el 1 y el 2. Nótese que la escritura dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Aló? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Le está hablando a los hijos de Dios, aquellos que nos llamamos. Pero dice, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, nuevamente le vuelve a hablar. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es Él. Si miran, ese es el contexto, verso 1 y 2 del capítulo 3 que les estoy mencionando. En el verso 17 y 18 voy a leer así nuevamente, rápidamente, marcando y subrayando. Si alguno tiene posesiones de este mundo y ve a su hermano, nótese que en los versos 1 y 2 le está hablando a la congregación, le está hablando a aquellos portadores de la camiseta, aquellos que se identifican como hijos de Dios y pueblo de Dios. Les está hablando a ustedes, mis amados hermanos, si ustedes como pueblo de Dios ven a su hermano en necesidad. Les está hablando anteriormente a aquellos que tienen buena condición económica y financiera, dice, posesiones de este mundo. Si alguno tiene posesiones de este mundo, o sea, si está bien, si esa persona que sí se sabe que tiene, pero se hace de la vista gorda, dicen algunos. O sea, se hace el que no sabe absolutamente nada, se hace como que no le importa, sabiendo que puede de un modo o de otro cubrir la necesidad del hermano. Y dice, y ha cerrado su corazón con él. Dice, ¿cómo puede decir que ama a Dios? En otro contexto dice, ¿cómo dice que ama a Dios, que no ve? ¿Aló? Y no ama a su hermano, a este que sí lo ve. Sabiendo que todos y cada uno de nosotros procedemos de la misma persona. Ahora podemos entender que somos hechos a su imagen y aquí somos considerados todos miembros los unos de los otros, dentro de la comunidad de creyentes de el Hijo de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, Pablo le da algunas instrucciones al joven pastor Timoteo al respecto de cómo trabajar. Yo diría, las finanzas no es algo que habla directamente al respecto y claramente, pero sí da algunas instrucciones para la buena administración de las cosas del reino. En este caso, por ejemplo, habla muy claramente de quiénes son realmente viudas y a quiénes debería de meter en la lista. Entonces, hay personas que no teniendo una buena comprensión de las escrituras y teniendo un cierto grado de conocimiento, tal vez por una enseñanza que recibieron en algún momento o escucharon a un disque predicador hablando de un tema al respecto, algunos simplemente han agarrado para utilizar esos pasajes bíblicos y acomodarlos a conveniencia, pero realmente son personas que no tienen absolutamente ningún temor de Dios y lo que llegan muchas veces
hacer a las congregaciones, perdón, es muchas veces saber cómo saquear, diciendo que que la iglesia, perdón, está para eso, que la congregación está para eso, y no aportan absolutamente nada. No están dispuestos a rendirse, no están dispuestos para entregarse, no están dispuestos a morir a la carne, no están dispuestos a crucificar absolutamente nada, pero están ahí porque en la teoría de ellos, sin Dios, la iglesia tiene que cubrirle sus necesidades. Y cuando yo miro, por ejemplo, algunos otros pasajes bíblicos contextualmente, por ejemplo, el libro de Éxodo en el capítulo 12, versos 4, versos 43 al 48, al respecto de aquellos que estaban saliendo de la cautividad de Israel. Ahí también da algunas instrucciones al respecto de quiénes podían participar, por ejemplo, del Pesa. Sí, ahí da algunas instrucciones, o sea, no era cualquiera tampoco, porque el que no quería ser partícipe o no quería seguir al Dios, que en este caso se estaba revelando, el Dios de Israel, pues entonces esa persona no era digna ni siquiera de participar del Pesa. Y algunas otras instrucciones ahí poco a poco, pero entre más usted se meta, yo les estoy dando los pasajes bíblicos para que usted pueda leer e ir comparando de acuerdo a lo que les estoy enseñando. En el libro de Mateo también nos encontramos con los capítulos 14, verso 13 en adelante, y el capítulo 15, verso 32, donde vemos al maestro en un momento alimentando a 5,000 hombres y en otro contexto alimentando a 4,000 hombres, dice que sin contar mujeres y niños. En esos contextos yo he logrado entender por el Espíritu que cuando el maestro se glorifica de esta forma, él lo está haciendo porque las personas le seguían, o sea, en otras palabras, eran personas que estaban escuchando el mensaje, edificándose de una manera u de otra. Estaban ahí, le siguieron durante el día, no sé si toda la mañana, durante la tarde, y llegó la hora de que tenían que ser despedidos, y el Eterno dijo, no los manden sin nada, en otras palabras, en su estómago, que reciban fuerzas para llegar a sus destinos. Nótese que eran personas que estaban ahí, como lo que trato de decirles, mis amados hermanos, que nosotros, la iglesia, la congregación, no puede cargarse con personas que no, que no están dando nada. Son personas que no tienen temor de Dios, como les digo. No podemos dejarnos envolver al respecto de que llega alguien a tocarnos la puerta de la congregación y a decirnos al respecto, ustedes son una iglesia y yo me encuentro en necesidad, así que demen. Mis amados hermanos, nosotros no podemos caer en las artimañas del enemigo, porque prácticamente estaríamos cayendo en manos de amalecitas. Medítelo, ya usted probablemente tenga una comprensión de lo que les estoy diciendo. Sí, así como Gedeón en aquel tiempo dice que estaba recogiendo, y muy rápidamente estoy parafaseando en esto, recogía y tenía que esconderlo, porque si no los amalecitas venían de tiempo en tiempo y saqueaba al pueblo según de lo que ellos tenían. Ahora, sigo avanzando al respecto del tema. Consecuencias de no amar a Dios. Oigan esto, consecuencias de no amar a Dios. La primera de ellas es que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Escucharon eso? Mi amado hermano, mi amada hermana, el que no ama a su hermano. Claro, eso también aquí sí voy a aplicárselo al respecto del prójimo. Entiendan una cosa, a nosotros se nos ha llamado a hacer luz en medio de tantas tinieblas. Y esas tinieblas son las que están a nuestro alrededor, al respecto de lo que es el mundo. Cuando vamos a una clínica, cuando vamos a un banco, cuando vamos a hacer una diligencia al centro, cuando vamos en el autobús, cuando viajamos en un taxi, todo lo que la vida del mundo presenta y de su continuidad, nosotros pasamos por ahí y por allá. Y en cada una de esas experiencias de vida y movimientos de un lado hacia el otro, debemos de ser luz en medio de esas tinieblas. Y entonces cuando una persona actúa de una mala manera,
Muchas veces de forma arrogante, prepotente, con rechazo, con menosprecio. Aún así, a esas personas se les debe de dejar un buen semblante, un buen testimonio. Nosotros debemos de mostrarle amor, a pesar de su desprecio, su arrogancia, su rechazo. Nosotros de igual manera debemos de brindarles un buen servicio o un buen testimonio o una palabra de vida, sin rencores, sin resentimientos. Eh, Cuando las personas están así, muchas veces están cargadas y necesitan mucho de Dios. Y si hay un hombre y una mujer que mantiene su integridad y su fidelidad para con Dios, le dejará algo en lo profundo de su corazón. Pablo le dice a los romanos en un contexto que actuando de buena manera, estoy parafaseando, le dice, harás que su cara se ponga roja de vergüenza, en una buena y sana interpretación. En la versión, creo que la Reina Valera dice, harás que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. Bueno, como les acabo de decir, la interpretación correcta es, harás que se le ponga la cara roja de vergüenza. Al saber él o ella que a pesar de su mala actitud o prepotencia, un hermano, una hermana, así como usted y yo, a pesar de esas situaciones de vida, le dejamos una buena imagen y siempre con el respeto y el amor por delante. Entonces, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso lo veremos más adelante en otros contextos. Y el segundo punto de las consecuencias de no amar es, no heredará la vida eterna. Ay, ay, ay. Esto es sumamente importante entenderlo y comprenderlo, marcarlo y subrayarlo, meditarlo una y otra vez. Si no tenemos amor, no heredaremos la vida eterna. Y yo le pregunto, mi amado hermano, yo sé que usted probablemente se ha de contestar porque yo al hacer la pregunta usted no me va a responder a través de este medio. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es la vida eterna? ¿Sí sabe cuál es la vida eterna? ¿Ha logrado entender que si no ama la puede perder o no estar en ese lugar, no ser digno de? Y todo por no tener amor. Y es que entendamos, es que en el reino de los cielos todo se maneja de esa manera. Recordemos que el amor implica, o en la mentalidad hebrea, tiene que ver con el darse en el servicio. Y los ángeles están para servirnos a nosotros. Hay palabra que nos da una referencia al respecto. Y si nosotros entendemos que así es el amor de Dios para con nosotros, nosotros debemos de entender que nosotros también estamos para manifestar y dar ese amor de la misma manera, dándonos nosotros por la vida de otros, o sea, para que otros estén bien. En Primera de Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice en este contexto, dice entonces, nosotros, por nuestra parte, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oiga, porque si seguimos amando a nuestros hermanos, todo aquel que odia a su hermano es asesino. Aleluya. Márquelo, subraye. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me están prestando atención? Palabra de Dios eterno. Ahí está para su edificación. Por lo tanto, es necesario que entendamos que nuestra vida tiene que estar cargada de la capacidad de perdonar y no guardar absolutamente ningún rencor ni ningún resentimiento contra nadie, perdón. Escuchen esto. Voy a mencionarles algo, quiero compartirles algo. Al respecto del amor, la quejilá, el pueblo, la congregación, los hijos de Dios estamos muy quebrados en cuanto a la interpretación. Será un tema que tal vez más adelante también lo pueda presentar a través de este medio, pero rápidamente quiero mencionarle que los hijos de Dios no saben perdonar, no saben en qué consiste el perdón. Y es que algunos aplican lo siguiente, por ejemplo, el perdón con separación. Es ese tipo de perdón que algunos dicen, yo te perdono, pero usted manténgase la distancia. Por favor, no se asome, si es posible, no llegue a la congregación para no verlo. Eso es un perdón que no es verdadero. Ese perdón no tiene nada que ver con Dios. Ese es el perdón que usted y yo no nos podemos quedar
manifestando, porque entonces estamos perdiendo antes que ganar. El otro perdón es el perdón del diente al labio, es ese tipo de perdón que la gente llega y dice, cuando alguien le pide perdón, ellos responden y dicen, sí, yo te perdono. ¿Ve? No dejan salir ese perdón tampoco es el perdón de Dios, ese perdón no nos sirve, ese perdón no testifica que verdaderamente el Mashiach, Jesucristo el Señor, esté haciendo algo realmente en nosotros. Luego está el otro perdón, el perdón con autoengaño. Es ese tipo de perdón que la gente dice, yo perdoné a fulano y tal, pero cuando empieza a testificar lo que aquella persona le hizo, se quiebran, empiezan a llorar y empiezan a decir cuánto les dolió esto y que lo otro, que fue tanto lo que le hizo. Entonces, ese tampoco, mi amado hermano, tampoco es perdón. Luego está el perdón con amenaza. Ese perdón es el que llega y dice, yo te perdono, pero ay de usted que me lo vuelva a hacer. Ese perdón sí se lo aplica la mujer a su esposo que le falló, o puede ser el esposo aplicándosela a la mujer en alguna situación de vida, o algún vecino a su vecino o a su vecina. Sucesivamente, perdón con amenaza. Ese perdón tampoco es el perdón de Dios. El perdón que usted y yo debemos de manifestar es ese perdón genuino, ese perdón verdadero, ese perdón que no guarda día, ni fecha, ni hora, ni cuántas veces nos han fallado o ofendido o herido o lastimado. Mi amado hermano, mi amada hermana, eso es parte del genuino y verdadero amor. Yo amo, entonces yo perdono. Yo amo, yo libero. Yo amo, yo no guardo rencor. Yo amo y yo suelto. Yo amo y vivo feliz. De acuerdo a lo que el eterno Dios me ha permitido entender y comprender. Esa es la forma correcta en la que nosotros, los hijos del Altísimo, debemos de vivir. Y yo voy a dejarlo hasta aquí. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero y deseo que usted realmente hasta este momento se haya edificado, haya salido bendecido, pueda lograr entender cuál es la forma, porque esto con respecto del amor hay mucho que decir y no he terminado, tan solo estoy terminando en este pequeño tiempo, pero la próxima semana estaríamos hablando de las características del verdadero amor y sé que también me voy a llevar mucho tiempo hablando al respecto. Por lo tanto, mi amado hermano y mi amada hermana, usted que de un modo o de otro me está siguiendo en la enseñanza, lo invito para que se espere de forma pronta el próximo programa o la secuencia de esta enseñanza. Que el eterno Dios me lo bendiga y nos estamos viendo muy pronto.